David Oleg y yo voy a explicar ahora mismo las funciones cuadráticas. Aquí tenemos una función que es 2x² menos 4x más 8. Y si nos fijamos en la a, que son 2x², vamos a quedarnos solo con el 2. Pues en este caso sería convexa porque es mayor de 0. Si fuera menos 2, sería cóncava porque es números negativos. Y vamos a empezar ya a resolver esta función, que sería de la ecuación que hay aquí de segundo grado. Lo que vamos a hacer es coger menos b y el 2a. Y aquí cambiamos ya lo que son las letras por los números directamente, que en este caso sería menos 4, que aquí como hay un menos, pues menos por menos sería 4. Y ya, el 2 por 2 son 4 también, eso nos daría 1. Que eso, lo que estoy haciendo ahora mismo, es el vértice. Que aquí voy a poner, aquí, la v de vértice, que son dos numeritos. Pero ahora aquí va un 1. Y ahora, atención aquí. Aquí lo que vamos a hacer ahora es sustituir esto por un 1. En este caso sería 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 8. Voy a quitar directamente el 1 porque es que va a dar igual. Vamos a hacerlo como si fuera una suma normal y una resta normal. 2 más 8 son 10, menos 4 es 6. En este caso son 6. Y ahora también lo vamos a sustituir por 0. Para así hacer lo que es la curva cuando baja y después cuando vuelva a subir. Que también se puede hacer de otra forma, que también la voy a enseñar. Voy a poner 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 8. Que eso también va a ser vértice también, que va a ser 0 y el número que dé. En este caso voy a quitar este y este porque va a dar 0 en este apartado y va a ser aquí 8. Que en este caso, aquí serían 8. Y la otra forma que se puede hacer es mediante una tablita que está aquí mismo. Voy a poner el 1, el número anterior y el número posterior, 0 y el 2. Y aquí, como hemos sustituido ya por el 1, son 6 y este son 8. Y ahora vamos a hacerlo con el 2. 2 por 2 al cuadrado son 8, que sería 2 al cubo lo mismo. Aquí 4 por 2 son 8, ahí ya serían menos 8. Y aquí 8 igual, pues 8 igual. Porque es que sería así. 8 menos 8 más 8. Que es que con quitar estos dos, porque va a dar estos 0 y dejarnos solo el 8, pues ya está. Aquí tenemos el 8. Y ahora, ¿qué significa esto? Que aquí vamos a hacer directamente la tablita esta de valores. Bueno, ya tenemos hecha. Vamos a hacer lo que es la gráfica ya. Pues vamos a poner aquí el 0, aquí va el 1 y aquí va el 2. Y ahora, por ahora ya tenemos lo que es la gráfica de lo que es el apartado de la X. Y ahora la Y vamos a poner hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí sería el 8 y aquí sería el 6. Pues aquí está el 0. Pues 0, 8. Aquí sería el 0, 8. Luego el 1, 6, que sería aquí, contando hasta 6, hasta aquí. Y luego sería hasta aquí. Y así nos quedaría así. Y ya para ir haciendo más detalles de dominio, recorrido, crece en, decrece y todo eso, pues el recorrido sería solo la altura, que en este caso sería desde el 6 hasta el infinito, porque ya no vuelve a bajar más. El dominio sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Y ahí, crecen sería desde el 1 hasta el infinito, decrece sería desde el menos infinito hasta el 1, y esta no es simétrica par porque está un pelín desplazado del 0, pero es simétrica, pero no es simetría par.
pero tampoco es impar. Pero es simétrica, así, a secas. Y ya aquí no es periódica porque si no serían ondulaciones. Y ya, aquí tenéis resuelta la función cuadrática, que aquí os dejo la solución, que sería esto. Adiós.